Hare Krishna, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Bhagavatam, texto 15, en el capítulo 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tanno Bhavam Vai Bhagavat Pradhanam Mahattamai Kanta Parayanasyam Hare Rudaram Charitam Vishudam Shushrustam Novita Nato Vidvam. La traducción del verso es la siguiente. Oh Sutta Goswami, tú eres un erudito y puro devoto del Señor, porque la personalidad de Dios es el principal objeto de tu servicio. En consecuencia, descríbenos por favor los pasatiempos del Señor que están por encima de todo concepto material, pues estamos ansiosos de recibir esos mensajes. Significado. El expositor de las actividades trascendentales del Señor debe tener únicamente un objeto de adoración y servicio, o sea, el Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios. Y el auditorio de estas narraciones debe estar ansioso de oír hablar de Él. Cuando se logra una combinación de esa índole, es decir, un orador apto y un auditorio apto, en ese preciso momento y lugar es muy idóneo continuar los discursos acerca de la trascendencia. Unos oradores de profesión y un auditorio absorto en lo material no pueden obtener el verdadero beneficio de esa clase de discursos. Los oradores de profesión hacen un espectáculo de Bhagavata Saptaha para sostener a la familia, y el público con inclinaciones materiales oye estos discursos de Bhagavata Saptaha en aras de algún beneficio material, es decir, religiosidad, riqueza, complacencia de los sentidos o liberación. Esa clase de discursos del Bhagavatam no se encuentran purificados de la contaminación de las cualidades materiales. Pero los discursos que hubo entre los santos de Naimisaranya y Sri Sutta Goswami están en un nivel trascendental. No los motiva la ganancia material. En esos discursos, tanto el auditorio como el orador disfrutan de un ilimitado placer trascendental y, en consecuencia, pueden continuar con las narraciones durante muchos miles de años. Ahora, los Bhagavata Saptahas se realizan únicamente por 7 días, y después de concluir el espectáculo, tanto el auditorio como el orador se dedican como de costumbre a las actividades materiales. Esto se debe a que el orador no es un Bhagavata Pradhana y el auditorio no es Sushrusatam, como se explicó anteriormente. Fin del significado. Tenemos aquí un tema bastante importante por analizar. Y hemos abordado este tema ya en ocasiones anteriores. Ya el Bhagavatam ha presentado el asunto de oír apropiadamente. Aquí por un lado encontramos ese tema, el tema de oír, la calidad en el acto de oír
y no solamente de oír, sino también la calidad en el acto de hablar. Y siguiendo el método didáctico y siendo cuidadoso con el estudiante. El Bhagavatam, muy interesantemente, como ustedes pudieron notar, traemos todo un tema que viene siendo la diferencia. Ustedes recuerdan, presentó la diferencia entre oír la narración trascendental y la comparación con los rituales que no tienen resultado, y viene poniéndose como más importante en una escala de importancia. Se ha presentado el vibrar la vibración trascendental, se ha presentado como una actividad más especial y más potente. Y ahora aquí en este verso se presenta, y como digo, para cuidar al estudiante, para cuidar de que saltemos, a dejar de lado todo tipo de ritual y simplemente abrazar, me refiero a rituales mecánicos y rituales técnicos, dejarlos de lado ya que se nos recomendó eso, y ahora abrazar aquellas actividades que tengan que ver con la vibración trascendental, con el kirtan, como decíamos. Y antes de hacer eso, el Bhagavatam nos dice, pero esperen un momento, que la persona que va a presentar la vibración sonora, o sea, la persona que va a hablar y la persona que va a escuchar, si ambos quieren tener un resultado espiritual real, necesitan una calificación, tener ciertas cualidades. Y aquí en este verso se han presentado. De entrada, el verso es hablado por los sabios, que en realidad este verso es hablado por la audiencia. La audiencia es quien está dirigiéndose al orador aquí. Y describe estas dos cualidades. Ellos dicen, Sutta Goswami, refiriéndose a él, tú eres un erudito y puro devoto del Señor. ¿Por qué? Porque tu objetivo es la personalidad de Dios. Porque al momento de hablar, como Prabhupada también lo destacó en el significado, al momento de hablar lo que intentas hacer es describir a Dios. Perdón, no describir, que definitivamente lo hacen, pero agradar a Dios, complacer a Dios. El objetivo del maestro que está hablando en ese momento, que es Sutta, su objetivo es agradar a Dios. Y él sabe muy bien que al momento de ejecutar su kirtan, ejecutar aquella actividad que describe a Dios, lo que está haciendo es tratando de darle placer a Él. Por esa razón, los sabios que están escuchando en la audiencia saben bien, y ellos lo dijeron aquí, eres un erudito y puro devoto. Porque saben que su corazón está puesto allí en agradar a Dios. Y es por esa razón, y es eso lo que lo vuelve puro. Hemos venido hablando también de la devoción pura, los devotos puros y el placer de los devotos puros. Hemos hablado de ello en sesiones anteriores. Cómo el devoto puro obtiene placer en la actividad misma de complacer a Dios. Y por eso es puro, debido a ello. Porque su comprensión es pura y sabe con pureza, de manera clara, lo tiene claro y lo vive, que Dios se complace no con la ofrenda en sí, sino más bien con la devoción puesta. Y ese devoto puro, con comprensión madura, sabe que la mejor actividad de ofrenda y la mejor actividad que agrada a Dios, hay dos actividades que agradan mayormente a Dios. También hemos hablado de ello. Número 1 es las actividades que se llevan a cabo por el bienestar de otros. Y número 2, la actividad que se lleva a cabo para el bienestar de otros que más complace a Dios es la actividad de Kirtan. Vamos a ir también lo hemos leído en otras ocasiones, pero vamos a hacerlo aquí en este momento. A ver, primero vamos a ir a Bhagavatam para leer estos dos puntos. Aquí está.
Texto 44, capítulo 7 del canto octavo, ahora sí. El Bhagavatam dice que se dice que las grandes personalidades suelen aceptar sufrimientos voluntarios para aliviar el sufrimiento de la gente común. Se considera que esa es la forma más elevada de adoración a la suprema personalidad de Dios, que está en el corazón de todos. Este es un verso contundente y explícito. Esta es la forma más elevada de adorar a la suprema personalidad de Dios. ¿Cuál es? Aceptar sufrimientos voluntarios para, en fin de cuentas, aliviar el sufrimiento de la gente común. Para aliviar el sufrimiento de la gente común, tomar algunos riesgos. Eso complace de manera más elevada a la suprema personalidad de Dios. Ahora sí, vamos a Gita, Bhagavad Gita, capítulo 18, hacia el final, y encontramos aquí a Krishna diciendo lo siguiente. Texto 68. Krishna dice, aquella persona que les explica a los devotos este secreto supremo, o sea, el secreto supremo de la Gita, de la Bhagavad Gita, esa persona tiene garantizado el servicio devocional puro y al final vendrá a mí. Texto 69. En este mundo no hay ningún sirviente que sea más querido por mí que él o ella, y nunca lo habrá. Bien, entonces aquí vemos en estos dos versos, verso del Bhagavatam y verso de la Gita, el Bhagavatam dice que tomar riesgos para aliviar el sufrimiento de la gente común es lo que más complace a Dios. Ahora vemos en la Gita diciendo Krishna directamente que no habrá nadie más querido para él, para Dios mismo, que una persona que explica, dice, que revela y explica este secreto supremo de la Gita a mis devotos. Y encontramos que ambas actividades son muy similares. Y si unimos ambas actividades, ambos versos, podemos entonces concluir que la actividad de Kirtan, la razón por la cual veníamos a leer estos ambos versos, era porque la actividad de Kirtan, vamos a ir allá, 15, aquí se viene hablando de cómo aquella actividad en la cual se hace vibrar, se presenta la vibración trascendental que describe qué es Dios, que describe qué es el alma, que describe cómo acercarse a Dios de manera apropiada, el método mediante el cual, ese método llamado el Bhakti Yoga, esa vibración trascendental presentada por un lado ante la gente común, como decía el verso, y por otro lado, el primer verso hablaba de la gente común, y por otro lado tenemos esa vibración trascendental presentada a los devotos, que no son gente común, indudablemente. Un devoto es aquella persona que sabe bien que su vida proviene de Krishna, proviene de Dios, y hace un intento por mantenerse vinculado con Dios. Eso es un devoto. Y hay diferentes niveles de devotos, eso es un tema para otra ocasión. Pero entonces estas ambas audiencias, la gente común y los devotos, cuando se les presenta a ellos esa vibración trascendental, o se nos presenta a nosotros, esa es la actividad que más complace a Dios. Por esa razón, encontramos a un Srila Prabhupada, y lo dijimos también hace unos días, cuya principal actividad, y él mismo de manera clara y abierta lo exponía, cuya principal ofrenda a Dios y ofrenda a la humanidad era dejar por escrita toda esta vibración trascendental en la forma de libros. Por esa razón él tiene tanto interés y le pone tanto énfasis al hecho de dejar por escrito todo este conocimiento trascendental.
porque su maestro se lo pidió y su maestro espiritual sabía muy bien la importancia de ese kirtan en la forma escrita. Y ustedes sabrán el ejemplo mismo de Prabhupada, que es el fundador de esta misión. Él literalmente, literalmente partió de este planeta. Su último aliento fue dedicado a traducir este libro, el Bhagavatam. Algunos de ustedes pueden observar ese video. Quiero ver, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ir aquí. Vamos a ver. Voy a mostrarles. Aquí está. Voy a ir ahora mismo. Aquí estamos en YouTube. Creo que sí. Y entonces tenemos este video que es del día de la desaparición, el día de la partida de Srila Prabhupada. Y en realidad hay varios videos como este. Está este otro que aparece con el nombre de Hasta el último minuto. Y lo que se observa, voy a abrirlo un momento, si en verdad no lo vamos a escuchar. Lo que se observa es así la Prabhupada literalmente en su lecho de muerte. Y si ustedes pueden ver, hay un devoto que está leyendo del Bhagavatam en sánscrito. Él lee la línea en sánscrito. Hay otro devoto que sostiene un micrófono. Ustedes no se aprecia bien en esta toma. Pero lo cierto es que Prabhupada escuchaba el verso en sánscrito que leía uno de sus discípulos. Y ustedes pueden ver, aquí está apareciendo ¿cómo se llama? Los subtítulos. Lo que Prabhupada está hablando, Prabhupada está traduciendo al inglés y dando un significado. No, perdón, la traducción al inglés ya la está haciendo su discípulo. Lo que él está haciendo es dando un significado, así como lo hace con todos los versos, a estos versos. Y estos versos corresponden al capítulo 13º del 10º canto. Y él definitivamente hasta el último minuto, tal como es el título de este verso, de este video, hasta el último minuto de su vida en este planeta, o de su vida al menos en ese cuerpo, fue dedicado al Kirtan, porque sabía muy bien, repetimos, sabía muy bien que ese Kirtan en la forma escrita es lo que por un lado complace a Krishna, y por otro lado sirve para guía para todos aquellos que quieran descubrir qué es esa devoción pura y tratar de cultivarla, como dijimos ayer, la devoción pura. Pero entonces, si esa es la actividad que más complace a Dios, en palabras de Krishna, como lo leímos en la Gita, y en palabras del Bhagavatam, también como lo leímos en el Bhagavatam, encontramos un gran desafío para el orador, en este caso para Prabhupada. Y ese gran desafío también él lo expresó el día en el que llega a Estados Unidos procedente de la India, que se recuerdan, yo hablé de ese poema que él escribe. Y Prabhupada lo sabe muy bien al momento de llegar. Prabhupada dice, yo traigo conmigo todo el conocimiento del servicio devocional, y él escribe en el poema y dice, pero Krishna, ¿cómo voy a hacer para hablar? ¿Cómo ellos van a entender, refiriéndose a las personas en Estados Unidos, cómo ellos van a entender la dulzura del servicio devocional si están completamente seducidos por actividades nocivas, de comer cadáveres, el desperdiciar la energía sexual desenfrenadamente, el consumo de estimulantes, de alcohol, de drogas? ¿Cómo voy a hacer para convencerlos? Dice Prabhupada. Porque Prabhupada sabe muy bien, voy a ir más abajo, en donde se mencionaba esto. Prabhupada sabe muy bien, al ser un devoto de esa categoría, que no solamente basta con hablar y hablar, sino que se requiere un auditorio apto. Y ese es el gran desafío.
y él trabajó para ello. No es simplemente sentarse en cualquier lugar y hablar de las actividades confidenciales de Krishna. Por un lado, porque el auditorio no tendrá atracción, porque simplemente va a pensar que eso es una pérdida de tiempo. Una persona ordinaria va a pensar o pensaría que eso es mitología. Una persona ordinaria simplemente desdeñaría o menospreciaría esos relatos. Se requiere un auditorio apto que sepa, y no solamente un auditorio apto significa que el auditorio y la audiencia sabe que eso es algo trascendental. Ese conocimiento no es suficiente. Una persona que sepa que esas narraciones son trascendentales no es suficiente, y aquí lo vamos a ver un poco más abajo, donde Prabhupada, aquí. Voy a subrayarlo y leerlo. Y dice así: el público con inclinaciones materiales oye esos discursos en aras de algún beneficio material, o sea, beneficio religioso, beneficio en sentido de riqueza, complacencia de los sentidos o liberación. No es suficiente tener claro de que estos relatos son trascendentales, porque uno podría saber que sí, son trascendentales. Por eso voy a ir a escuchar, por eso voy a leer este libro. Pero en fin de cuentas, incluso sabiendo que es trascendental el relato, yo puedo tener la motivación de que a través de escuchar este relato trascendental voy a obtener riqueza, por eso lo voy a escuchar. O a través de escuchar este relato trascendental, como sé que es trascendental, entonces voy a conseguir más placer de los sentidos, más disfrute egoísta. Y como sé que es trascendental, entonces voy a acercarme al escucharlo o a leerlo para liberarme, para limpiarme. Como esto es trascendental, mientras más lo escucho, más me libero, más me limpio, más me purifico. El Prabhupada señaló aquí esas características como alguien que tiene todavía deseo de de beneficio material. Y obviamente que en el transcurso de pasar de ser justamente estos relatos y específicamente los significados de Prabhupada, tal como justamente en este momento estoy subrayando, el significado de Prabhupada va haciendo que el estudiante va tomando de la mano al estudiante para ir llevándolo en la devoción pura, como hemos dicho. Y de alguna manera, definitivamente es en ese transcurso para llegar hasta la devoción pura, hay devoción mezclada, y obviamente en la etapa inicial tendemos y tenemos de manera natural ese deseo por riqueza, deseo por liberación, cosas que Prabhupada ha señalado aquí como un público con inclinaciones materiales. Pero Prabhupada señala esto y describe esto para entonces el estudiante poder ir limpiándose, nosotros mismos poder ir identificando eso, para en fin de cuentas el poder entrar a formar parte de esto llamado el público o el auditorio apto. Que así como el orador únicamente narra estas actividades del Señor únicamente para complacerlo a Dios, asimismo el público, la audiencia, las escucha únicamente para complacerlo a Dios. Y es ahí donde apunta Prabhupada con sus significados. Como digo, en ocasiones escuchamos una historia que ya la hemos escuchado, un relato, historias que ya la hemos escuchado, que ya la hemos leído, pero el devoto, el público, el auditorio o el lector apto, el lector puro, sabe que aquí estoy leyendo nuevamente esta historia, aquí estoy escuchando nuevamente esta historia, pero lo estoy escuchando porque esto da placer a Krishna, porque leer esto da un placer a Krishna. Eso es como lo vive un devoto puro. Y es así como lo vive también un orador puro, un devoto puro, ya sea un orador o que forma parte de la audiencia, o un orador, cualquiera de los dos casos. Ellos saben que esta actividad es trascendental porque describe a Krishna, porque describe todo lo relacionado con Krishna,
Y el escuchar, simplemente el escuchar, o simplemente el hablar, o simplemente el leer, genera un placer a Krishna, y es por esa razón que lo estoy llevando a cabo. Hoy es el día, se conmemora el día en el que, de acuerdo con el calendario Vaishnava, el día en el que Prabhupada inscribió oficialmente ISKCON como un movimiento religioso en Estados Unidos. No corresponden a la fecha del calendario ordinario, pero sí corresponde al calendario Vaishnava. Hoy es el día en el que él, sabiendo muy bien, por lo tanto él, si hoy, él, un día como hoy, oficialmente inscribe a ISKCON, definitivamente él tenía en mente esos 7 propósitos de ISKCON, hoy, más que otro día. Y uno de los objetivos de ISKCON, Prabhupada dice, es abrir espacios, él dice abrir lugares, centros, en donde las personas puedan, él dice centro de pasatiempos trascendentales, él dice. Buscamos aquí los 5 propósitos de ISKCON para mostrárselos. Aquí están. Vamos a ir allá. Veamos este en particular. Uno de los propósitos es reunir, el tercero, reunir a los miembros de la sociedad entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, y así desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general, de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios, de Krishna. Este tercer propósito de ISKCON es, buscamos con estas actividades de lectura del Bhagavatam a diario, a través del programa de Krishna en tu casa, buscamos alimentar y cumplir este propósito tercero de ISKCON. Y aquí está el número 5. Construir un lugar sagrado de pasatiempos trascendentales dedicado a la personalidad de Krishna para los miembros y la sociedad en general. Construir un lugar sagrado de pasatiempos trascendentales. Y si el pasatiempo trascendental por excelencia es el Kirtan, entonces un lugar dedicado al Kirtan, ese lugar cumpliría, satisfaría este propósito quinto de ISKCON. Y ya que podemos utilizar este medio digital, no tenemos un lugar como tal, un lugar físico, pero sí tenemos este espacio en el cual podemos llevar a cabo esa actividad trascendental por excelencia, que es el Kirtan, la vibración sonora trascendental, que, tal como lo dice el tercer propósito de ISKCON, que une más a los miembros entre sí y los acerca más a Krishna. Ese es el objetivo de estas actividades, tratar de complacer a la misión de Prabhupada. Y por último, voy a mencionar, ya que en estos días hemos venido hablando de la vibración trascendental, los pasatiempos de Krishna, escucharlos, leerlos, para quienes no conozcan, algunos de ustedes sabrán, estoy aquí en YouTube, tenemos un amigo dedicado su nombre es Gastón Castro, dedicado a la producción de audiolibros y todo, prácticamente él continúa trabajando en esto. Los libros de Srila Prabhupada él los pone a disposición en forma de audio aquí en YouTube. Y específicamente vine a buscar, bueno, ustedes pueden encontrar aquí Bhagavatam, Bhagavad Gita y muchos otros escritos, pero puntualmente lo que quería mostrarles es, aquí están. Voy a acercarme aquí, están 2 listas de reproducción, una es titulada Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, volumen 3, volumen 2, y aquí debemos encontrar el volumen 1. Aquí ustedes pueden encontrar en formato de audio, en realidad es video, pero pueden extraer el audio. Esas 3 listas de reproducción, y encontrarán otras también, son del libro de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Son 90 capítulos,
así que hay suficiente material para escuchar las historias de Krishna. Si ustedes quieren leerlas también, ahora voy a mostrarles cuál es el libro, si quieren leerlas directamente. Para quienes conozcan ya el libro de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, tenemos este otro libro que es un libro completamente dulce, es increíblemente atractivo. Este libro titulado Venu Gita, El canto de la flauta. Es un libro compuesto por Shivaram Swami, un discípulo de Srila Prabhupada, y extrae diferentes historias de las escrituras, historias de Krishna también, específicamente de Krishna en Vrindavan. Y es un libro muy, muy dulce, un libro increíblemente atractivo. Este libro será más fácil de escuchar y de sobrellevar para quienes estén más familiarizados ya con el Bhakti, con los personajes. Se mencionan diferentes nombres de Krishna, diferentes personajes, diferentes amigos, diferentes nombres técnicos, tecnicismos. Por lo tanto, es mucho más fácil escucharlo y leerlo para alguien que está más familiarizado ya con todo el tema del Bhakti. Si alguien está iniciando con las historias de Krishna, le será muy difícil escuchar este libro directamente. Sería más recomendable que inicie con estos. Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Repito, el nombre del canal en YouTube es así, Gastón Castro, como el nombre de nuestro amigo, un Vaishnava argentino. Y finalmente voy a mostrarles, aquí está. Este es el libro que Gastón Castro ha hecho en 3 secciones, Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Pueden leerlo aquí está en los 90 capítulos en forma escrita. Y esta librería, esta biblioteca, ustedes pueden entrar a ella escribiendo este nombre, vedabase.com, ustedes entran y aquí está. Y así pues podemos, quienes tengan la disposición, el deseo, el tiempo, pueden acercarse a esta vibración trascendental, específicamente y concretamente a las actividades de Krishna. Ok. Ahora sí, terminamos aquí, estimados Vaishnavas, estimados amigos. Espero que tengan un bonito día hoy y espero que podamos vernos mañana. Hare Krishna.